Hola a todos, mi nombre es Jonathan Marcos Mareco, soy médico especialista en clínica médica y fellow en reumatología en el Hospital Italiano de La Plata. Soy docente de la Cátedra A de Medicina Interna en la Universidad Nacional de La Plata. El tema del que les voy a estar charlando a lo largo de esta clase se llama crisis tirotóxica. Los objetivos de la presentación son definir lo que es una crisis tirotóxica, mostrar su epidemiología, describir los procesos fisiopatológicos, mencionar las manifestaciones clínicas, describir la metodología diagnóstica a emplear y establecer pautas terapéuticas. A modo de introducción les comento que se trata de un cuadro sumamente grave y es una complicación aguda del hipertiroidismo. Tiene gran morbimortalidad, el compromiso es multisistémico y es fundamental el diagnóstico temprano porque esto trae aparejado connotaciones pronósticas. El abordaje es desde el inicio interdisciplinario, generalmente con las medidas de reanimación habituales y algunos conocimientos sobre la terapéutica se logra controlar el cuadro. Veamos este repaso. La glándula tiroidea tiene su origen en el endodermo, está cerca del piso del estomodeo o la boca primitiva, y va a migrar durante su desarrollo embriológico hasta la zona de ubicación habitual a la altura del segundo cartílago traqueal. Está conformada por dos lóbulos y un istmo, y en algunas ocasiones podemos tener lo que se llama lóbulo piramidal, que es una estructura puntiaguda y puede salir de uno de los lóbulos laterales o del istmo. La irrigación, como podemos ver en el dibujo, proviene de la arteria tiroidea superior, rama de la carótida externa, o de la arteria tiroidea inferior, que es rama de la arteria subclavia, como podemos ver en el dibujo. Es un órgano sumamente irrigado, un órgano endocrino. Y a nivel histológico, podemos ver que la glándula está compuesta por una delgada capa de tejido conectivo y estructuras que se denominan folículos tiroideos. Estos folículos están conformados por células de aspecto que son cuboide, que son las células principales o foliculares, y son las que secretan las hormonas tiroideas, y las células parafoliculares, o células C, que tienen un origen embriológico diferente del ectodermo primitivo, ¿sí? El coloide es una glucoproteína, ¿sí? Y a su vez va a servirnos para almacenar las hormonas tiroideas. Fíjense la abundante presencia de capilares en el tejido conectivo interfolicular. La secreción de la hormona tiroidea, es decir, su fisiología, cumple los ciclos tradicionales de retroalimentación negativa. A nivel hipotalámico se genera una señal que va a liberar TRH. Esta hormona va a actuar directamente sobre las células corticotropas a nivel de la adenohipófisis. Las células tirotropas van a secretar TSH, o denominada hormona estimulante de tiroides, que va a viajar por el torrente sanguíneo hasta encontrar su receptor acoplado a proteína G en las células tiroideas. Va a generar esto un aumento de AMP cíclico y la desrepresión de genes que va a conllevar al aumento de la síntesis de T3 y T4. El aumento de hormonas tiroideas, por su parte, va a generar una inhibición hipotalámica, por lo que se cumple el ciclo de retroalimentación negativa. En este dibujo, que parece un poco un rompecabezas, podemos ver cómo luego del estímulo hipotalámico y la secreción por parte de la adenohipófisis de TSH, la hormona unida a su receptor aumenta la liberación de AMP cíclico y vemos cómo se empieza a unir la proteína tiroglobulina con el yodo orgánico para formar los distintos tipos de hormonas tiroideas, T3 y T4, siendo T3 la hormona funcionalmente activa. Luego se secretará hacia la circulación por los capilares abundantes que les mencionaba y van a cumplir su efecto metabólico de aumento del metabolismo
en diversos órganos, ¿sí? Incluso el tejido renal, hepático, etc. Pero, ¿qué es la crisis tirotóxica? Tiene otros nombres también, se la denomina tormenta tiroidea. Esto es una emergencia médica y es un agravamiento extremo de los síntomas de un hipertiroidismo. ¿Cuáles son las causas que lo van a estar produciendo? Generalmente es secundaria a la complicación de un hipertiroidismo primario, entre ellos la enfermedad de Graves, es la más común, donde tenemos anticuerpos estimulantes de la síntesis y secreción de hormona tiroidea. Es un anticuerpo que actúa como si fuera una TSH endógena. Vemos que otra de las causas es el bocio multinodular tóxico, el adenoma tóxico, metástasis funcionales de cáncer de tiroides, etc. Y existen cuadros de tirotoxicosis sin hipertiroidismo. Por ejemplo, la tiroiditis subaguda, la tiroiditis silenciosa, y a veces un hipertiroidismo secundario a un adenoma secretor de TSH a nivel hipofisario. También hay cuadros como la tirotoxicosis gravídica o el síndrome de resistencia a la hormona tiroidea. Pero los más importantes y los que vamos a ver más en la práctica son complicaciones de la enfermedad de Graves o un estado inflamatorio masivo como paso previo a un hipertiroidismo o una crisis tirotoxicósica o hashitoxicosis también se lo llama. Pero el cuadro característico es complicación de la enfermedad de Graves. ¿Cuáles son los disparadores? Bueno, hay distintas entidades o cuadros que pueden generar la reactivación. Por ejemplo, enfermedades respiratorias, ¿sí? O tanto estructurales como infecciosas, como la neumonía, estados de traumatismos, un politraumatismo puede generar este cuadro, tóxico, farmacológico, eventos quirúrgicos, ¿sí? De manipulación de la glándula, el embarazo y el parto, patología isquémica cerebral, pacientes con quemaduras extensas, la exposición a la radiación, el frío o el calor extremo, entre otros. Fíjense, entre los principales reactivadores o gatillos, en el estudio que les comento en esta diapositiva, tenemos entre otros el uso irregular o la discontinuación del tratamiento, infecciones, estados como la cetoacidosis diabética, el estrés emocional, los traumatismos, las cirugías y la terapia con radioiodo. Más abajo tenemos el embarazo, enfermedad cerebrovascular, como les comentaba antes, o la administración de medios de contraste iodados. Es una enfermedad rara en realidad. Vemos 0,2 casos por cada 100.000 pacientes año y se corresponden al 1 al 2% de las admisiones hospitalarias por hipertiroidismo. Una enfermedad rara. En cuanto a su distribución, según el sexo, vemos que es 3 veces más frecuente en la mujer que en el hombre, y esto responde también a la frecuencia más alta de patología tiroidea autoinmune en las mujeres. La edad promedio de presentación es de 42 a 43 años. Y la morbimortalidad ronda un 10 a un 30%. Eso recalco que es un síndrome grave, es poco frecuente, pero grave, y hay que estar alerta para detectarlo de la manera precoz. ¿Qué es lo que sucede? Se produce un incremento rápido en los niveles de hormonas tiroideas. Esto estimula la respuesta celular, sumado a un aumento de la respuesta celular de las hormonas, lo que conlleva una hiperactividad del sistema simpático. Hiperactividad del sistema nervioso simpático, mayor respuesta a las hormonas tiroideas, aumento de los niveles de hormonas tiroideas y mayor respuesta a las catecolaminas producen el cuadro característico que ahora vamos a ver. Por eso es fundamental estar alerta. Y necesario que recordemos que no es de utilidad medir o dosar el nivel de hormonas tiroideas para
establecer un pronóstico. Sí como diagnóstico, pero no a nivel pronóstico, ya que no se correlaciona con la gravedad de la enfermedad, ni tampoco puede predecir su aparición. Fíjense lo que sucede. Por un lado, hay un aumento del consumo de oxígeno, lo que expone a las células, a algunas células más frágiles, como por ejemplo la del sistema miocárdico o la del sistema cardionector, a la hipoxia. Aumenta el metabolismo celular y lo que podemos ver aquí en la imagen es que genera una predisposición a arritmia, ¿sí? Aumenta el metabolismo de estas células, como les mencionaba, puede generar taquicardias, taquiarritmias, incluso conducir a la necrosis miocárdica. Veamos a nivel histológico qué es lo que sucede. Primero, si uno ve la glándula, y el macroscópico o la pieza, la va a encontrar agrandada, con un engrosamiento difuso de la glándula, a excepción de los casos de nódulos únicos, donde va a resaltar una estructura nodular tóxica, ¿no? Y a nivel histológico, una hiperplasia difusa o una hiperplasia con infiltrado linfocitario. Esto es característico de los cuadros inmunológicos. La predisposición a sufrir estas crisis también está dada por el estrés emocional, ejercicio intenso y en algunos casos hasta por embolismo pulmonar. Parece raro, pero puede producirlo. ¿Cuál es el cuadro clínico? Bueno, a mí me gusta colocar estos dibujos esquemáticos de Netter porque, como ustedes podrán ver, grafican de manera muy puntual y permiten que uno lo recuerde de manera más fácil. Por una parte, el paciente va a estar taquicárdico, con palpitaciones. Vamos a ver a nivel cervical el bocio, que puede estar o no presente. El paciente suele estar nervioso, con excitabilidad, la habilidad emocional, puede contarnos que está con insomnio. Puede haber lesiones cutáneas raras, pero pueden aparecer en la enfermedad de Graves. Podemos encontrar un edema por fallo cardíaco, ¿sí? En este caso sería un edema blando. Los pacientes pueden tener alteraciones de su ciclo menstrual y un sinfín de otras manifestaciones como podemos ver en este esquema, ¿sí? Fíjense que también puede producir un síndrome de desgaste y hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Un desgaste muscular, un cansancio y astenia del paciente. A nivel pretibial, antes de continuar, es importante mostrarles que puede haber debilidad y no está el mixedema pretibial, como se ve en mixedema, ¿sí? Que es en este caso por hipofunción de la glándula tiroidea. Otras manifestaciones. Bueno, hay una que es la más llamativa, que uno, si le preguntan sobre hipertiroidismo, es una de las primeras que tiende a decir, que es el exoftalmos, ¿sí? Fíjense la expresión que tiene la paciente, ¿sí? Un paciente que está con pérdida de peso, tembloroso, puede tener sudor frío, taquicárdico, puede tener diarrea, insomnio, como dijimos anteriormente, y debilidad generalizada. Esta es la expresión característica, como les mencionaba, ¿sí? Y puede aparecer esta infiltración pretibial, o no, no es habitual, generalmente vamos a encontrar edemas por sobrecarga, ¿sí? Fíjense de que esto que les comentaba anteriormente, el exoftalmo, que es aquello que más nos recuerda al hipertiroidismo, se ve en un 25% de los pacientes con Graves base-2. Así que no es el signo síntoma principal. Una forma de reconocerlo es colocarse por detrás del paciente y mirar hacia abajo, por sobre la cabeza del paciente, y ver si el globo ocular sobrepasa el arco ocular, ¿sí? En esta imagen podemos ver la presencia de un gran bocio, un bocio difuso, en una paciente que cumple las características epidemiológicas que mencionamos anteriormente. Al examen físico, en cuanto a los signos vitales hablando, el 100% de los pacientes tienen taquicardia, eso lo vamos a encontrar siempre. Y un 50% de los pacientes con Graves base-2 va a tener la temperatura elevada, ¿sí? Ya sea más frecuentemente febrícula. Miremos este amplio estudio de pacientes con hipertiroidismo y crisis tirotóxicas que presentaron, ¿sí?
temperaturas cercanas a los 38 grados. Acá vemos la frecuencia cardíaca que rondó los 140-149 latidos por minuto. Taquicárdicos, el 100%, como les decía anteriormente. En cuanto a la evaluación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es el enfoque clásico de emergencia, el enfoque clínico, ¿sí? La anamnesis y la evaluación de riesgo vital inicial, es tanto del paciente como familiares, y el uso de medidas básicas de laboratorio y examen físico con la evaluación de los signos vitales. En cuanto al laboratorio, el hemograma, la glucemia, vemos la importancia del eje tiroideo sobre el metabolismo de la glucemia también, el guionograma con la gasometría arterial, y para el diagnóstico, el dosaje de TSH, T4 libre y T3. En algunos casos, si uno quiere hacer ya el diagnóstico exclusivo o de la entidad que produjo la crisis tirotóxica, puede dosar anticuerpos antiperoxidasa o anti-TRAb. En algunos casos y en aquellos que queda duda sobre el origen del cuadro o que se presentan como shock, vamos a realizar la toma de hemocultivos, urocultivos según corresponda, y una radiografía de tórax para descartar compromiso pulmonar infeccioso sobre todo. El resto de los complementos son muy sencillos. Un electrocardiograma, una radiografía de tórax. Puedo hacer un ecocardiograma en aquellos casos que por emergencia y por duda diagnóstica lo necesite. Y tengo otros estudios por imágenes como la tomografía para descartar complicaciones, sobre todo a nivel encefálico. ¿Sí? En algunos casos, si sospecho que hay un embarazo o algún tumor productor de alfa-fetoproteína que tiene una estructura similar a la TSH, puedo usar la gonadotrofina coriónica humana para descartar un embarazo o la alfa-fetoproteína. Pero existen criterios diagnósticos que nos pueden ayudar, ante la duda, a arribar a un diagnóstico más certero. Son los criterios o la escala de Wartofsky y de Burch. ¿Y qué parámetros nos evalúan? Por un lado, la temperatura, cuanto más alta, más puntos otorga. Compromiso del sistema nervioso central, si está ausente o es severo, va del 0 al 30. El compromiso gastrointestinal, sobre todo dado por diarrea, náuseas, vómitos o ictericia, en cuadros severos. Disfunción cardiovascular, dijimos que casi 100% estaban taquicárdicos, y generalmente arriba de 130, otorga mayor puntaje. Si hay compromiso como falla cardíaca congestiva, desde edemas maniolares leves hasta edema agudo del pulmón, si hay presencia o no de fibrilación auricular, y la búsqueda de un evento precipitante. Con un puntaje mayor a 45 es un cuadro altamente sugestivo de tormenta tiroidea, y entre 25 y 45 es sugestivo. Valores más bajos hacen poco probable este cuadro. Difícil recordarlo, ¿no? Veamos esta otra escala, donde tendemos que buscar síntomas a nivel del sistema nervioso central, como inquietud, delirio, psicosis, somnolencia, letargo, coma. ¿Sí? Eso otorga cada uno distintos puntajes. La presencia de fiebre o taquicardia, cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva y manifestaciones gastrointestinales. Vamos a hacer un diagnóstico según el grado de probabilidad que tenga, ¿sí? En virtud de la presencia o no de estas características que les acabo de mencionar. Pero por suerte en la actualidad ya no tenemos que tener nada escrito, tenemos los programas informatizados en el celular, las aplicaciones que nos permiten hacer la escala de manera rápida, anotando los datos clínicos y nos saca la cuenta. No tenemos ni siquiera que recordar los parámetros. ¿Sí? Bueno, los diagnósticos diferenciales, ¿cuáles van a ser? Generalmente estados hiperdinámicos como la sepsis, infecciones, psicosis, cuadros de abuso de cocaína que no son tan raros en la actualidad, las crisis de los feocromocitoma que pueden presentarse de manera similar, incluso en algunos casos, lamentablemente, con compromiso del sistema nervioso central, el síndrome neuroléptico maligno y los cuadros de hipertermia. En cuanto al enfoque, debe ser el de toda emergencia.
fundamentales las medidas de reanimación y sostén. Yo no los voy a aburrir con esto, porque ya lo han visto en clases anteriores del curso, el ABCDE, o con las variables excepcionales que conocemos, que se describieron en clases anteriores. El tratamiento específico. Tenemos varios puntos para atacar. Uno, actuar sobre el control del tono adrenérgico, y ahí vienen a hacer, vamos a hacer hincapié en los beta bloqueantes. Reducción de la síntesis de hormonas tiroideas con las tionamidas, la reducción de los niveles plasmáticos de T3 y T4, y ahí están las soluciones iodadas. Bloquear la conversión periférica de T4 a T3, que es la forma activa, y ahí tenemos el contraste iodado, los glucocorticoides, el propiltiuracilo y el propanolol a dosis alta, ¿sí? O reducción del ciclo enteropático de recirculación de hormonas tiroideas usando secuestradores de sales biliares, ¿sí? Este último tratamiento tiene menos importancia en cuanto a una escala jerárquica al lado de los que les acabo de nombrar. ¿Cómo controlar el tono adrenérgico? El orden en que vamos a establecer la terapia es de vital importancia y hay que iniciarlo apenas sospechamos la crisis. Fundamental descartar aquellos diagnósticos diferenciales que mencioné, ¿no? Por las implicancias que puede tener el uso de beta bloqueantes en una sepsis o en una insuficiencia cardíaca congestiva. Luego de las medidas de sostén, aplicar en dosis de propanolol de 40 a 80 miligramos cada 4 a 6 horas, monitoreando la presión arterial, obviamente, con el control de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, ¿sí? Inhiben, a su vez, los beta bloqueantes, la iodinasa 1 y reducen los niveles séricos de T3. ¿A qué dosis? Cercanos a una dosis de 80 miligramos cada 4 a 6 horas. Una dosis alta, ¿sí? Difícil de alcanzar en los pacientes por la hipotensión. Fíjense cómo el propanolol, al inhibir esta enzima, inhibe la conversión de T4 a T3. A nivel periférico, siempre hablando, ¿no? En unidades de cuidados críticos, uno, si tuviera a mano, puede utilizar el esmolol, que es un metabloqueante de acción corta, y acá se requieren dosis de carga de 250 microgramos por cada kilo, hasta 500 microgramos kilo, seguido de 50 microgramos kilo, entre 50 y 100 microgramos kilo minuto. Especial atención en aquellos pacientes con enfermedades reactivas de las vías respiratorias, ya que pueden activarse, ¿sí? Porque a dosis más altas se pierde la cardioselectividad de los beta-bloqueantes. Si llegamos a tener una contraindicación puntual, que es más raro, a los beta-bloqueantes, podemos optar por el diltiazem para controlar la frecuencia cardíaca. En cuanto a las tionamidas, una droga de referencia es el propiltiuracilo, que se utiliza en dosis de 500 a 1000 miligramos, seguido de 250 miligramos cada 4 horas. Poco disponible en nuestro país, hasta hace poco estaba disponible en Uruguay. Tiene la ventaja que se puede utilizar en embarazadas, al contrario de que de sus de familia, que están contraindicados por su riesgo de teratogénesis. El metimazol, por su parte, se utiliza en dosis de 20 miligramos cada 4 a 6 horas en las crisis tirotóxicas. En el caso de que la vía oral sea impracticable, uno puede conversar con los farmacólogos o los miembros de farmacia del hospital y intentar la producción de enemas o supositorios con metimazol. El metimazol va a actuar como las tionamidas, van a inhibir las peroxidasas, por lo que van a inhibir la síntesis indirectamente de T3 y T4. El propiltiuracilo con un efecto, a su vez, sobre la conversión de T4 a T3. Una hora después de la administración del propiltiuracilo o el metimazol, uno puede hacer uso de gotas de ioduro de potasio sobresaturado, ¿sí? Entonces, y repito, recordemos el esquema por pasos de las drogas.
Inicialmente, control de frecuencia con un beta bloqueante, seguido del uso de una droga para inhibir la síntesis de hormonas. Y tercero, podemos hacer uso de ioduro de potasio sobresaturado. ¿Sí? Son 5 gotas cada 6 horas vía oral. Y esto evita el aumento inminente en la síntesis de hormona tiroidea por aumento de la carga de yodo. ¿Sí? Por eso tengo que tener, previo a administrarlo, al paciente con metimazol o con propilteracilo. Si no, el ioduro potásico va a estimular la síntesis exagerada de hormona tiroidea, teniendo un efecto paradójico contrario al que buscamos en el cuadro. Bien, ¿qué diferencias tenemos a nivel farmacológico de farmacocinética entre el metimazol y el propilteracilo? El metimazol se absorbe en su totalidad. Se elimina hasta un 70% en 48 horas. Una sola dosis de 30 miligramos ejerce un efecto por más de 24 horas, pero cruza la barrera placentaria y expone a malformaciones congénitas al feto. A su vez se transmite también por la leche materna, por lo que está contraindicado en el embarazo, y la mujer que lo utilice debe adoptar medidas de prevención del embarazo, anticonceptivas. Y el propilturacilo se absorbe rápido, su biodisponibilidad es muy alta, tiene una semivida de 1,5 horas y hay que darlo cada 6 a 8 horas porque una sola dosis de 100 miligramos inhibe 60% de la organificación del yodo por 7 horas. Poco disponible en nuestro país. En las primeras 24 horas del tratamiento, el propilturacilo va a reducir el nivel de T3 en un 45% y el metimazol tan solo en un 10 a un 15%. Es una gran diferencia. A su vez, recordemos que el metimazol puede tener efectos deleterios sobre las células hematopoyéticas, en algunos casos puede producir neutropenia, así que hay que estar alerta por la producción de infecciones, ¿sí?, secundarias a este cuadro. Siguiendo en el esquema terapéutico, tenemos a los glucocorticoides. La hidrocortisona con 100 miligramos cada 8 horas es una alternativa importante en el tratamiento, un pilar. Como alternativa, recordando que aquí en este caso no tenemos efecto mineralocorticoide, tenemos a la dexametasona en dosis de 2 miligramos cada 6 horas. Van a reducir la conversión periférica de T4 y promueven una cierta estabilidad vasomotora. Así que droga barata, muy disponible, hay que usarla siempre. En cuanto a la colestiramina, como mencioné al inicio, si está disponible, uno puede utilizarla en cuadros severos, en dosis de 4 gramos, 4 veces al día, para los casos refractarios o más graves, ¿sí? Una contribución modesta realmente a lo que es el tratamiento de emergencia. Y a nivel general, como ustedes sabrán y aplican a todas las emergencias, hay que realizar una búsqueda activa de los factores precipitantes y tratarlos en consecuencia. Si hay una infección, tratarla; si hay un evento cardiovascular, tratarlo, etc. Hay que evitar el uso de aspirina por el riesgo de aumentar los niveles de hormona tiroidea, porque interfiere con la proteína de unión a la tiroides, ¿sí? Si la terapia con las tienamidas por alguna razón está contraindicada, que puede ser por cuadros alérgicos, se necesita tiroidectomía después del tratamiento con una solución de beta bloqueante, hidrocortisona, colestiramina y yodo. Como en los cuadros de hipertiroidismo, cuando fallan las opciones farmacológicas, podemos hacer uso de estas terapéuticas. Y aparece la plasmaféresis como último recurso si todo lo anterior falló, sobre todo en los cuadros asociados a Graves-Basedow, porque nos permite barrer de la circulación los anticuerpos anti-TRAb, ¿sí?, que son estimulantes de la tiroides. Una vez que mejoran las condiciones clínicas, hay que suspender la solución de yodo, bajamos la dosis de glucocorticoide y ajustamos el beta bloqueante a las circunstancias para evitar efectos adversos, sobre todo. Y la terapia con tienamidas hay que titularla, ¿sí? Y si arrancamos con propilturacilo, lo rotamos posteriormente a metimazol. Fundamental derivar al endocrinólogo para hacer un tratamiento definitivo posteriormente, ¿sí?
terapia con yodo radioactivo o tiroidectomía, como les mencionamos. Otras opciones terapéuticas, bueno, en los casos que tenemos un adenoma tóxico o un bollo multinodular, la resección quirúrgica y la ablación con yodo son la base del tratamiento en estos casos. Si rechazan la ablación o hay contraindicaciones para la cirugía, podemos continuar durante un tiempo más con antitiroideos, pero recordando los efectos adversos eventualmente graves que podemos tener. Como complicaciones de las cirugías, es importante recordar, porque los pacientes pueden llegar al servicio de emergencias con daño del nervio laríngeo recurrente o con un hipoparatiroidismo que puede incluso llegar a ser mortal. En cuanto a la radioterapia oncológica, 2 palabritas, se hace con yodo radioactivo 131. El riesgo de hipotiroidismo es del 60%, después de un seguimiento a 20 años aproximadamente, suelen quedar con tratamiento de reemplazo hormonal estos pacientes. ¿Sí? De vuelta, recordar el hipotiroidismo postquirúrgico y recordar la granulocitosis en los fármacos antitiroideos. En cuanto al pronóstico, dijimos que puede comprometer la vida, que tiene una mortalidad que puede llegar incluso, si uno no arriba el diagnóstico, hasta un 30%, y las complicaciones más importantes están dadas por la insuficiencia cardíaca, el compromiso multiorgánico o por las taquiarritmias. Entonces, a modo de conclusiones, la crisis tirotóxica es una emergencia médica que puede comprometer la vida. Es fundamental reconocerlo de manera precoz, ya que esto tiene implicancias pronósticas y terapéuticas, y el enfoque inicial es el de las emergencias médicas, basado en el ABCD, la medida de reanimación y de sostén. Entre las opciones terapéuticas se encuentran los betabloqueantes, las tionamidas, los glucocorticoides, la terapia con yodo, entre otras. Y es de vital importancia que una vez solucionada el cuadro de emergencias, se investigue de manera exhaustiva la causa del cuadro. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase del módulo, que va a ser insuficiencia suprarrenal aguda. Gracias a los organizadores del curso por la oportunidad y gracias a la gente del equipo de pedagogía que nos acompaña en la realización de las clases y están al tanto de cualquier cosa que necesitemos. Gracias.